Prekarietatearena ez da asmo gaiztoko enpresaburu batzuek, mozkinen gainbalioari ahalik eta probetxu gehien ateratzeko erabiltzen duten trikimailu bat. Lan merkatuan sistemikoki eta iraunkorki txertatua dagoen eredua baizik. Sistema kapitalistak berezko duen ezaugarri bat. Prekarietatearen eredua gainera baditu bere biktima perfektuak, kolektibo zaurgarrienak eta horien artean gazteak ere. Hamarkada batez, ekonomia krisia kolpatu eta maiztutako lan merkatuan sartu behar izan dira eta akademikoki hobekien prestatutako belaunaldia izanagatik ere beraiek onartzen dituzte aldi baterako kontratuak, praktika eta formaziokoak, kontraturik gabeko soldatapeko lanak, soldata eskasak eskaintzen dituztenak. Beraiek dira finean merkatuak irauteko behar dituen bekadunak. Ez dira biktima bakarrak, pertsona migranteak eta iraupen luzeko langabetuek ere osatzen dute kolektibo zaurgarri hori pertsona gazteekin batera. Eta hau gertatzen ari da digitalizazioaren aroan. Porque vivimos en la era de la digitalización, no cabe duda, el cambio de paradigma en los diversos ámbitos de la vida en este sentido es indiscutible. Y como consecuencia de esa realidad, tenemos nuevos modelos de relaciones laborales. En concreto, y a lo que esta cuestión respecta, estamos inmersos en un proceso paulatino de digitalización de la subcontratación laboral. Esos nuevos modelos de negocios conocidos de manera amable en neolengua emprendedora como nueva economía digital o economía colaborativa han generado nuevas realidades, nuevos modelos de relaciones laborales, precarizando en muchos casos las condiciones y situación de las trabajadoras y trabajadores hasta el extremo, siempre en beneficio de las ganancias empresariales. En eso se basan las empresas de reparto en zonas urbanas del sector delivery, tales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Las mensajeras y mensajeros conocidos como riders se emplean principalmente en el reparto de comida, aunque transportan cualquier otro tipo de producto, generalmente de consumo rápido y generalmente lo hacen en pequeñas distancias. Estas compañías utilizan y se organizan vía Internet, a través de una app, de una plataforma digital, mensajeros y mensajeras con contratos autónomos, pero férreamente controlados por las empresas que han diseñado y han desarrollado todo un entramado para operar al borde siempre de la ley y sobre los vacíos legales que deja el derecho laboral. Reparten en bicicleta en mayoría de los casos, pero también a pie, en moto, en coche o incluso en transporte público. Y no tienen ni baja por enfermedad, les corresponde, no tienen derecho a paro, sin ningún derecho sindical. En estas condiciones, este tipo de compañías pueden tener en cada ciudad todos los mensajeros y mensajeras que quiera, de una forma barata y sin hacerse responsable de absolutamente nada. Bueno, de una única cosa, que es la de ingresarse una cantidad de dinero por cada entrega que hacen estos riders. Explicaba Marx que las clases dominantes ponen los medios de producción y las trabajadoras, como no tenemos nada, estamos obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo. Y es así como aparece la explotación de las personas, quedándose el patrón con la plusvalía que se genera. Empresas como Glovo dan otra vuelta de tuerca a la explotación. ¿Y si el trabajador pusiera sus medios? Y ahí van esos trabajadores con esa distintiva mochila por la que han pagado 60 euros en su propio medio de transporte, con una app instalada en su propio dispositivo móvil y pagándose su propia cuota de la seguridad social y sin ningún derecho a nada. Haciendo de esta manera realidad ese sueño de los tiburones empresariales del gran capital, el sueño de la empresa sin trabajadores. Y ya está aquí, está entre nosotros y nosotras y todos y todas lo vemos por nuestras calles a diario. Y esto, en un país digno, no podemos permitirlo. No podemos resignarnos y caer en es lo que hay. Ezin dugu herri duin batean, 21. mendeko esklabutza modu hau onartu. Bizitza duinak izateoko beharrezkoa dugu lanpostu eta lan baldintza duinak izatea, eta horretan instituzio eta administrazioek badugu zereginik. Eta orain artean ezer gutxi egin da,
hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta horretara dator batez ere gaurko ekimena. Maila instituzionalean gutxienez lehen urratsa bat da, Europako beste herrialde eta hiri batzuetan aspaldi eman zuten lehen urratsa, ondoren normatiba ezberdinen bitartez erregulatu dutenak edo inkluso debekatu. Eta instituzio mailan ematen dugun lehen urrats hau adostasun zabal batetik emango da, eta hori inportantea da eta azpimarratu nahiko nuke. Azken finean, akordio honek agerian uzten duelako eskuartean dugun gaia, gaurkoa eta kontua ez dela eskerreko edo zentro edo eskumako posizio politiko edo ereduen edo eredu ekonomiko ezberdinen araberakoa. Zentzu komunean oinarritzen da gaurko akordioa eta enpresa hauekiko posizionamendu zabal hau. Zentzu honetan, aprobetxatuko dut artetxo hau eskerrak emateko bai Hernández jaunari eta Aiartza jaunari eta modu berezian ere Sánchez andereari esan beharrik ez dago aste honetan eskaini duten lanerako eta akordiorako bere konpromiso eta jarreragatik. Esaten nuen, akordio zabal hau, posizionamendu bezala, enpresa hauekiko importantea dela modu zabalean egitea, azken finean, ari garelako pertsonen eta langileen oinarrizko eskubideetaz. Eta administrazio eta instituzio publikoak esan bezala ezin dugu onartu eta salatu behar dugu, merkatu eta lehiakortasun librearen izenean oinarrizko eskubideen aurka doazen enpresa eredu hauek. Eta hori da egiten duguna akordioaren lehendabiziko puntuan non espresuki eta literalki jasotzen da legebiltzarrak bere aurkakotasuna adierazten dio Globo, Deliveroo, Uber bezalako enpresei. Hori da lehendabiziko puntuan jasotzen dena eta uste dugu horrek bere balio garrantzitsua duela. Jaso egiten delako modu honetan enpresa hauek langilea prekarizatuz lan arloko enpresa bete beharreak saihestera bideratutako iruzurrozko moduen bidez antolatzen direlako. Bigarren puntuan eskatzen zaio lan ikuskaritzari jarrai dezala orain arte egin duen bezala inspekzioekin eta egia da zentzu horretan eta esparru horretan urratsak eman dituela lan ikuskaritzak eta baita ere eskatzen diogu lan eta justizia sailari jarraipen berezia egin diezaiola Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan sortzen diren autonomo faltzuen egoerei eta horretarako gogoan izateaz gain, hau da, lan ikuskaritzaren eta foru ogasunen artean dauden protokoloak eta hitzarmenak hauek eguneratu ditzala ere eraginkortasuna handitzeko eta digitalizazioak eta uberizazioak sortutako lan harremanen esparruan sortutako errealitate berrei erantzuteko. Laugarren puntuan, gizarte segurantza eta zerga bete beharraz ari gara, badakigu Bilboko kaleetan, azken asteotan eta Uber, VTC bezala ezagutzen diren lizentzia horiekin eta agertu direla, hainbat ibilgailu eta diputazioak berak, garraio diputatuak berak esan du badakiela ez dituztela zerga bete beharrak ordainduko, naiz eta bertan operatu. Hori ezin dutela saihestu eta beraz uste dugu hori ere gutxienez jarraipen bat egin beharko zaiola eta hartu beharreko neurriak hartu beharko direla. Eta azken aurreko akordioa da eskaera bat lan harremanen kontseiluari, Consejo Vasco de Relaciones Laborales, azkenean bere legean jaso egiten delako parlamentu honek ere eska diezaiokela azterlan eta txosten ezberdinak eta errealitate honen inguruan hori egitea eskatzen zaio. Eta azkenengo puntu bezala ja, puntu importante bat ere, zeren turismo merkataritza eta kontsumo sailak egia da eskatzen diogula puntu honen bitartez jarrai dezala kontsumo arduratsuaren inguruko kanpainak egiten, baina gaurkoan ere beste etxerako lan bat jarri diogu departamentuari eskatzen diogulako bereziki gazteei zuzendutako kanpaina bat diseinatu dezala delivery sektoreko banaketa enpresa horien atzean dauden alde negatiboetaz informatzeko. Eta azken puntu hau importantea da,
porque es cierto que el eje principal y central de la iniciativa se centra en aumentar las labores de inspección y que además probablemente esto sea lo más efectivo y en eso coincidiremos todos y todas, pero este último punto también de la concienciación y de esa campaña específica dirigida a las personas jóvenes para advertirles de todas las consecuencias nocivas que traen este tipo de empresas entre nosotros y nosotras y en lo que respecta a la cohesión social, nos parece que es también un punto importante y a subrayar. Vemos cada vez más riders pedaleando por nuestras ciudades y núcleos urbanos más poblados y es una realidad que, junto además al hecho de disponer de una enorme capacidad para crear la demanda inducida, sobre todo entre la juventud, también está fijando poco a poco un nuevo hábito de consumo en nuestra sociedad y de ahí la importancia de esta campaña. Es un hábito además de consumo que viene a agrandar la brecha salarial y que es perjudicial para la cohesión social, porque perpetúa las condiciones de vida precaria entre determinados colectivos y tiene una afección también directa como consumidores. Pero realmente estas empresas y los riders son solo la punta del iceberg, es lo más visible y es lo más extendido entre las calles de Euskal Herria. Pero aquí hay una cuestión de fondo, una cuestión muy de fondo. ¿Quién invertiría 150 millones de euros, como en la última ronda de financiación, en una empresa con pérdidas millonarias y que su futuro empieza a estar en cuestión en varios países tras las diferentes sentencias de los tribunales? ¿Quién haría una inversión semejante? Con unas pérdidas de 47 millones de euros, hacer una inversión de 150 millones de euros en dichas empresas, en la empresa Glovo específicamente. La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Son fondos de inversión privados, algo que está constatado. Es una estrategia, en el fondo, del gran capital para destruir las garantías mínimas de las y los trabajadores. Estas empresas, con este tipo de actuaciones, lo que pretenden es destruir la figura de trabajador por cuenta ajena para sustituirla por autónomos bajo su control y extenderlo poco a poco a todos los sectores de la economía paulatinamente. Por ello, creemos que es hora de tomar medidas, hacer propuestas y dar respuestas. Porque con las consecuencias directas que trae la uberización de la economía y que afecta directamente a todos y a todas nos afecta, ya vamos algo tarde. La concienciación y denuncia desde los colectivos, desde los movimientos sociales e instituciones, como hoy lo estamos haciendo aquí, es imprescindible, pero al mismo tiempo hay que tomar medidas como ya han hecho en otros lugares de Europa. Desgraciadamente, todo hay que decirlo, no contamos con todas las competencias para hacer frente a esta realidad cada vez más presente en nuestro país. Es una de las cuestiones que recogía EH Bildu en su iniciativa originaria, el tema de la seguridad social, porque siempre dependemos también de las actuaciones de inspección de trabajo que dependen del Gobierno del Estado. Por lo tanto, no contamos con todas las competencias, pero sí que podemos hacer mucho desde nuestras instituciones y desde nuestros gobiernos. Y hasta la fecha solo se está haciendo, como he dicho, desde la Inspección de Trabajo y es una cuestión que ya he puesto en valor y que creo que corresponde y es justo ponerlo en valor, que no es poco, pero no lo es todo. Por lo tanto, hoy damos un paso importante, manifestando la oposición de la sociedad vasca a este tipo de empresas, pero deberemos seguir tomando decisiones, estableciendo medidas, haciendo uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque en definitiva lo que hay que hacer es pinchar el globo antes de que sea demasiado tarde. Eskerrik asko. Nahiko adostasun zabala dagoelako eta bakarrik Alderdi Popularreko kideak pixkat kontu batzuk kontrara komentatu dituelako. Usted, señor Damborenea, lo primero que hace es confundir la uberización de la economía frente a la digitalización y los retos que tenemos en la era digital en la que vivimos actualmente. Eso como primera cuestión y, por lo tanto, es evidente que hay muchos sectores económicos que tienen que tender hacia la digitalización y así tiene que ser, pero no se puede hacer uso de esa digitalización ni de esa uberización de la economía de manera fraudulenta, en pro de los beneficios empresariales, de seguir engordando esas empresas tiburones, que decía, de la economía,
a costa de la precarización de las personas trabajadoras. Y claro que existe ese acuerdo entre las diputaciones y la Inspección de Trabajo a día de hoy, pero si se tomara la molestia de hablar con algunos de los técnicos que día a día tienen que acometer y tienen que trabajar sobre este tipo de cuestiones, pues también les solicitarían que por favor hiciese algo para poder actualizar y adecuar esos protocolos y esos convenios firmados para poder dar respuesta de manera más garante a las nuevas situaciones generadas tras la digitalización de la economía en muchos sectores. Y dice usted que es una pena porque hoy traíamos una iniciativa que solo atendía a una pequeña parte de lo que es la uberización de la economía. No se preocupe, en febrero nosotros y nosotras estaremos encantados de discutir la que usted traiga de manera más amplia y que afecte al resto de sectores de la uberización económica.